Claudia, bienvenida a Refugiados Entre Páginas. Qué alegría tenerte en este espacio y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Sofi, ¿cómo estás? Bueno, no, muchísimas gracias a vos por invitarme. La verdad que la agradecida soy yo. Bueno, Mi refugio fue tu voz, tu última novela, tiene un título muy potente, sin revelar demasiado. ¿Por qué la voz se convierte en un refugio dentro de esta historia? Bueno, la voz especialmente de Alba, que es la protagonista, se convierte en un refugio para Pascual, porque, bueno, esta novela parte desde la batalla de Caseros en 1852 y el protagonista, Pascual, es un soldado muy herido y está momentáneamente ciego. Entonces, en la única que va a confiar es en Alba y va a sentir un refugio cada vez que ella le habla. Bueno, como recién decías, la novela transcurre en un momento muy importante en la historia Ujú. argentina. ¿Qué te llevó a elegir 1852 y cómo fue el proceso para reconstruir esa época? Bueno, ¿qué me lleva a mí a investigar sobre este tema? Primero, o sea, ante todo, fue conocer el Palacio San José, Mm. que está en Entre Ríos y que fue el lugar donde vivió justo José de Urquiza. A partir de ahí, bueno, en mi mente muchas ideas, muchas escenas empezaron a aparecer y necesitaba una época y un hecho histórico. Mis novelas por lo general parten siempre de un hecho histórico y me puse a investigar y bueno, encontré justamente la batalla de Caseros, que representa algo muy importante para nosotros, para todos los argentinos, especialmente por la derrota de Rosas y el triunfo de Urquiza. Pero lo que más necesitaba yo era una Mm. batalla para Bien. reconstruir el personaje, que en este caso es Pascual. ¿Y por qué el género histórico romántico elegís para tus novelas? Bueno, yo creo que es, como he leído mucho a lo largo de mi niñez, adolescencia y juventud también, eh, es lo que más me gusta. Ujú. Y me apasiona esto de buscar un hecho histórico, de Sí. sentarme a investigar, de ir a biblioteca, a pedir libros, leer, eh, meterme en esos lugares Mm. que pertenecieron a nuestros antepasados, o como en el caso de la primera, o en esta, en el caso de, bueno, de la política argentina, ¿no? Y también pienso, sobre todo en las novelas históricos románticas, en darle voz a estos hechos históricos, a ciertas épocas, porque historias hubo, solo que faltaron Sí. esas voces, que bueno, a través de la ficción, en este caso, las traes a la luz, digamos. Sí, no es fácil. A ver, a mí me pasó que en este caso, por ejemplo, no, yo tenía en sí la época, Mm. pero no sabía cuál de todas las batallas iba a elegir. Y bueno, al principio no me fue muy fácil hasta que encontré la batalla de Caseros y qué significó para todos los argentinos, que en realidad es esto de que tuvieron libertad Sí. muchas de las provincias, esa libertad de no tener que rendir cuentas todo a lo que era en ese momento el gobierno de Rosas. Y bueno, y eso es lo que más me gustó. Entonces dije, este va a ser el hecho histórico, Batalla de Caseros, por el significado que tenía, y a partir de ahí comencé a darle voces a estos personajes que, aunque uno no lo crea, tienen voces diferentes, porque a veces me preguntan, ¿pero diferencias la voz de uno y de otro? Sí, yo sí, por ejemplo, mentalmente sé cómo es la voz de Pascual, cómo es la voz de Urquiza, cómo es la voz de Alba. Y bueno, y van cobrando vida a medida que que voy avanzando en la historia. Ellos van cobrando vida y también pasan a ser parte de la vida del escritor, ¿no? Tal cual. Y como decías, voces, personajes. Bueno, Sí. Alba también es un nombre que, bueno, para mí transmite luz, esperanza.
¿La elección Sí. fue casual, fue casual, digamos, mientras escribías? ¿Cómo surgió? Bueno, a mí me pasa con los personajes, casi siempre busco nombres acordes a la época y Mm, acordes al lugar bien, en que estoy, que va a surgir la historia, ¿no? Pero en el caso de Pascual y Alba, me pasó algo muy mágico porque tenía otros nombres anotados y ya había empezado la novela con otros nombres, pero me resonaban Pascual y Alba. mm, Bueno, yo le hago caso a mi intuición, lo digo sí, siempre. Entonces me puse a buscar el significado y entre sí se relacionaban, porque los dos tienen que ver con esto de, por ejemplo, Pascual con las Pascuas, pero el renacer a una claro, nueva vida, eh, volver a nacer. Y en Alba es lo mismo, la porque luz, la luz, ujú, el comienzo del el día, comienzo. y es un nuevo Mira, comienzo. Entonces, ahí dije, por algo resonaban en mi mente y bueno, y los cambié. Así que acá están Pascual y Alba. mira Y qué linda después, historia. sí, después los otros nombres me van apareciendo. Mm, A veces surgen así, voy escribiendo y digo, ay, ¿de dónde salió este personaje? Y ya está con su nombre, con su rostro en mi mente. Y bueno, y lo dejo entrar a la historia porque en realidad a veces van apareciendo sin haberlos buscado. imaginado previamente, claro, sin haberlos buscado. Y también en la novela, como decías, Ujú. conviven, tenemos, o sea, tenemos varios condimentos, amor, Sí. historias, secretos familiares. ¿Cuál crees que fue el verdadero motor que impulsó acá tu escritura? Eh, a mí me gusta que la historia en sí tenga de todo, Mm, para que el lector quede atrapado en una trama que tenga un poquito de todo, que tenga amor, que tenga pasión, que tenga traición, porque acá también. también, Y en este caso lo que más me motivó es los secretos, porque antes fue una época de muchos secretos. Entonces, a medida que iba investigando la vida de Urquiza, bueno, en mi mente también aparecían estas preguntas de ¿habrá sabido la mujer que pasaba esto? ¿Habrá sabido su familia? Entonces, creo que fue ese el motor que me llevó a esto. mira. Y yéndonos un poco ahora de lo que es la historia en sí. Cuando no estás escribiendo, ¿qué cosas disfrutás hacer? Bueno, cuando no escribo, a mí me gusta mucho la vida al aire libre, me gusta salir a caminar, pero también me gusta tejer. Yo digo siempre que, bueno, hay una frase de Galeano que dice que el texto tiene mucho que ver con la escritura, Mm, el tejer es como escribir, porque, bueno, se van formando una urdimbre y acá pasa lo mismo, se va formando una trama y luego queda el texto, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso, me gusta tejer. Tejo al crochet, antes tejía telar, pero ahora tejo al crochet. Entonces me ayuda muchas veces ese momento de estar con el tejido, a su vez de reconectarme con la historia que estoy escribiendo, a ver cómo puedo seguir el capítulo, cómo puedo terminar un capítulo, por ejemplo. claro, Eso me encanta. justamente en el tejido, el intercalar, el entrelazar personajes, Eso. historias, bueno, te Sí. genera... Y, y también me gusta disfrutar tiempo con mi familia. Ujú. ¿Qué te gustaría que se llevara el lector cuando cierre Mi refugio fue tu voz? ¿Qué le quede? Bueno, me gustaría que le quede, a ver, que pueda conocer a través de Mi refugio fue tu voz, estos lugares que aparecen como escenarios, eh, porque muchas veces no podemos ir al lugar, pero sí conocerlos a través de la lectura, Sí. que son dos escenarios importantes, como ya dije, uno es el Palacio San José y el otro es Santa Cándida, que está en Concepción del Uruguay, Ujú. construidos por el general Urquiza. Y también me gustaría que los lectores sientan
el amor verdadero, el Mm. amor verdadero que hay dentro de esta historia, de padres a hijos, de, por ejemplo, entre amigas, porque hay una historia fuerte entre Alba y una de las hijas del general, que es Rosarito. Eh, bueno, hay amor, por supuesto, pero de pareja, pero eso es lo que a mí me gustaría, que el lector pueda sentir lo que yo quise transmitir. Y hablando de transmitir, de los lectores, unas palabras que quieras dejar para todos los que eligen tus libros, los vuelven una compañía, ¿qué podrías decirles? Bueno, primero, o sea, primero que nada es agradecer, agradecerles porque, bueno, antes estuvimos hablando y a veces no es fácil que nos conozcan cuando somos del interior y que alguien te diga que está leyendo tu libro o que este libro, o sea, estas historias van de boca en boca. Eso para un escritor, en este caso, a mí me da mucha felicidad y mucha paz también, paz en el alma, porque es una incertidumbre cuando uno empieza a escribir una historia y cuando la suelta, esa incertidumbre de decir qué va a sentir el lector. Pero bueno, yo tuve con las primeras novelas, esta porque es muy nuevita, recién ahora empieza La Retribución, pero con las otras anteriores, retribuciones de lectores hermosas, de gente que por ahí, bueno, veía un olivo y me mandaba fotos o me mandan fotos de camelias que están floreciendo, bueno, y eso es importante, saber que el lector llega a sentir lo que uno sintió a medida que lo escribía. También puede relacionarse un poco, como dijiste, te gusta estar la vida al aire libre con también las plantas, porque escribí sobre las camelias, olivos, también esa frescura. Puede ser, pero más que nada, por ejemplo, en la primera novela, el olivo sí, sabía que iba a ser el hilo conductor, tengo una conexión muy fuerte con este árbol, creo que me conecta mucho con mi infancia y con mis ancestros. Y después el tema de las camelias salió de casualidad, no Ujú. fue pensado, Claro. porque esta novela, la segunda novela tenía otro título y bueno, después, a medida que yo iba investigando, que es sobre la esclavitud, Mm. cuando investigo sobre la ley de abolición en Brasil, ahí aparecen las camelias. Mm. Sin que yo las buscara, aparecen las camelias, que son este símbolo de abolición. Entonces, me encantó Sí. ese dato histórico y dije, bueno, acá florecen camelias que también, si nos ponemos a ver, tiene que ver con esto de florecer, Mm. renacer Renacer. a una nueva vida, que es lo que necesitaban los protagonistas de esa historia. Y bueno, y en Mi refugio fue tu voz, aparecen Mm. algunas flores, pero no es que fueron buscadas Claro. porque sí. Así que, bueno, Claudia, quiero agradecerte por este espacio, por acercarte, bueno, a refugiados, a tus lectores, a las nuevas personas, mis seguidores que te conocen. Bueno, te conocí hoy, fue un verdadero gusto y bueno, estoy más que agradecida de que te hayas sumado bueno, a esta charla. No, la agradecida soy yo, lo digo nuevamente. Y fíjate qué conexión, refugiados, con la historia Sí. también de Mi refugio fue tu voz. Así que, no, hermoso, hermoso este espacio también, me encanta y bueno, espero que lo sigas Mm. haciendo y que se una mucha gente también. Ojalá. Así nos van conociendo a los lectores a los escritores y viceversa, porque Sí. yo también, como lectora, Mm. voy conociendo a quienes entrevistas. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias y ojalá que nos veamos pronto. Ojalá que sí. Muchas gracias y un beso grande para todos.